En esta primera parte voy a socializar el sílabo sobre las cuales vamos a transitar para lograr las competencias esperadas. En esta primera parte tenemos todo lo que es la información general que pertenece a la Facultad de Educación y Humanidades. Están todas las especialidades. El nivel de exigencia es obligatorio. El requisito, no hay ningún prerequisito. Sexto ciclo. El semestre académico 2022. El número de créditos, 3. La duración, 17 semanas. La fecha de inicio, a partir del día 16 de noviembre de 2020 y terminamos el 12 de marzo de 2021. Tenemos un número de horas de 3 horas respectivas, quien les habla, y aquí tenemos también mi correo. Es importante que todos tengamos la comprensibilidad de poder entender la SUNIA, a los cuales vamos a dar lectura. Señala, dice, es una asignatura de naturaleza específico y de carácter teórico-práctica del área de gestión pedagógica y del componente formativo psicológico, cuyo propósito es comprender las características y dificultades de los estudiantes y sus diferentes contextos, con la finalidad de promover y desarrollar estrategias de prevención contra todo tipo de violencia escolar para la convivencia y el aprendizaje. Es decir, desarrollar la asignatura en el marco del saber ser y el saber convivir. En estos últimos años hemos visto grandes cambios abruptos en la escuela. Por ejemplo, hoy en día se da mucho énfasis a la diversidad, se da mucho énfasis a la interculturalidad. Emerge como una estrategia de prevención el diálogo, la conversación, las estrategias blandas. Sin embargo, la escuela todavía en su interior, los individuos, el conglomerado, todavía presenta comportamientos disruptivos, comportamientos que hacen que haya una incomprensibilidad en la comunicación. Vemos, por ejemplo, instituciones educativas donde el diálogo y la buena convivencia no es de la mejor. Sin embargo, la escuela, la gestión directiva, los docentes, los padres de familia y los involucrados tienen que brindar ese soporte emocional a los adolescentes, porque en la escuela los jóvenes se van a formar y como tal es importante el saber ser y el saber convivir. Entonces, comprende, dice, los siguientes ejes temáticos: la tutoría en el aula, la tutoría individual, tutoría grupal, convivencia escolar democrática, estrategias de promoción, prevención y atención a la mejora de la convivencia y la participación en la escuela, estrategias de resolución de conflictos. Entonces, es importante estos ejes temáticos porque nos van a permitir que el soporte emocional que recibe el estudiante primero se inicie reconociendo que somos seres distintos, diferentes, pero eso no hace que nos desintegremos. Por el contrario, necesitamos una sociedad, una escuela inclusiva. Necesitamos una escuela que atienda justamente a esa diversidad que tenemos en la actualidad. Y esto implica, por un lado, que el nuevo profesional que se forme en las aulas universitarias de la Universidad Nacional del Santa sepa identificar, conozca cuáles son esos procesos de atención a la tutoría, tanto individual como colectiva o grupal, pasando por la comprensión de un conjunto de promoción, de prevención y de atención justamente a aquellas situaciones con las que la escuela pueda suceder. Entonces, se ha demostrado en estos últimos años que una escuela donde no hay una convivencia social favorable, de alguna u otra manera, esto influye e impacta en los aprendizajes. Entonces, se ha demostrado que en las escuelas donde no hay una convivencia social pacífica,
armoniosa o armónica, entonces los aprendizajes no van a ser relevantes ni de calidad. Entonces también es un factor fundamental esos espacios convivenciales. Pero también es importante reconocer que la escuela son espacios de participación colectiva de los estudiantes. Por ejemplo, en la actualidad, cuando los jóvenes egresan de las escuelas, generalmente reconocen los espacios de participación estudiantil al municipio escolar, cuando en verdad también hay otros espacios que sin embargo en las escuelas no lo están dando esa relevancia. Entonces, las escuelas son una sociedad en miniatura, que hay normas, hay reglamentos, hay la relación bastante importante y cordial, fraterna, que existen entre los integrantes de la escuela, porque es allí donde se generan aprendizajes. Y tiene que haber una relación apropiada, armónica, entre equipo directivo, entre equipo docente, entre estudiantes y padres de familia. Sin embargo, en la realidad, ¿qué es lo que observamos? Los padres de familia se enfrentan con los directivos. Los docentes se enfrentan con los directivos. Los estudiantes están allí al centro, recibiendo todo este tipo de situaciones poco decorosas. Entonces, esto perjudica en el aprendizaje de los estudiantes, definitivamente. Entonces, es importante que esto sepamos reconocer e identificar. Entonces, en esta sumilla se hace mucho énfasis en estos espacios de participación estudiantil, de participación de las familias para gestar aspectos que puedan generar esa convivencia pacífica. Tenemos aquí la competencia general del área. A ver. Alessandra Malca, por favor, adelante. Competencia general del área. Un momento, por favor. Competencia general del área. Disciplinar. Gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, articulando y adaptando la teoría educativa y los elementos curriculares a las características y necesidades de los adolescentes de nivel secundario, respetando su interculturalidad con responsabilidad social. Muy bien, entonces eso es la competencia que tenemos a nivel general, a nivel de todas las escuelas que están involucradas con la parte educativa. Entonces, tenemos aquí que se gestiona el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes en algún momento de su formación profesional y de las experiencias curriculares o profesionales que ustedes van a transitar, van a ser tutores, van a ser en algún momento coordinador de tutoría, o ustedes pueden también llegar a ser directivos, o pueden tener su propia escuela. Entonces es importante que la tutoría esté centrada siempre en la gestión de la enseñanza, del aprendizaje y sobre todo que siempre incorpore aspectos socioemocionales en el estudiante. Por ejemplo, aquí tenemos a Peláez Melgarejo. Adelante, por favor, con competencia específica de la asignatura. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Las competencias específicas de la asignatura. La asignatura es de naturaleza de formación general y de carácter teórico, práctica. Comprende el estudio de las bases teóricas de la orientación y sus diversas concreaciones prácticas en el proceso educativo. Se estudian las técnicas, las estrategias y los instrumentos que se requieren para formular un plan de atención tutorial a partir de las necesidades del alumno según el CNEB. Muy bien. Entonces, ya la competencia de la asignatura me está orientando que primero conozcamos esas bases teóricas, esos fundamentos teóricos que sustentan la tutoría. ¿Por qué existe la tutoría dentro de un plan de este currículo de educación básica? ¿Correcto?
como soporte justamente emocional y vamos a darle ese sustento teórico. ¿Por qué la importancia de la tutoría? En el sentido que ustedes no van a encontrar un área específica de la tutoría en aspectos curriculares. Si ustedes buscan el Currículo Nacional de Educación Básica o CENEP, como está ahí el acrónimo, no van a encontrar ustedes área de tutoría y van a encontrar ustedes contenidos. No, no hay ni competencias propias ni capacidades propias que es. Porque justamente la tutoría es un soporte que se le da emocional a los estudiantes. Entonces, en ese proceso vamos nosotros a estudiar, a profundizar los fundamentos, las estrategias, los instrumentos que me permitan aquella atención tutorial, individual o grupal a los estudiantes a partir de aquellas necesidades colectivas que puedan suceder en el aula. Para esto, por ejemplo, tenemos la primera unidad, fundamentos de la tutoría. Dura 8 semanas y tenemos la siguiente competencia. Analiza los fundamentos, características, finalidad, objetivos, modalidades que sustentan la tutoría a partir del análisis de concepción educativa actual, con el propósito de desarrollar una actitud crítica, propositiva en la acción de la tutoría en la realidad educativa actual. Si ustedes hacen una reminiscencia, ¿cómo era la tutoría? ¿Cómo ustedes llevaron la tutoría en su educación secundaria? Y generalmente, ¿qué sucede? Lo asume siempre un profesor de otra especialidad, pero el docente que asume las horas de tutoría generalmente no da ese soporte. Esas 2 horas se dedica, en otras palabras, a hacer otras actividades curriculares, mas no hay una verdadera atención a las necesidades del estudiante. Generalmente pasa eso, ¿correcto? 2, también, ¿qué sucede? Esos espacios formativos de la tutoría muchas veces no le dan o no le prestan la debida importancia para atender de manera activa y de manera que le permita al docente tener una línea basal de cómo es el aula, de cuáles son sus necesidades, sus urgencias, sus atenciones que debe de tener. Entonces, eso puede pasar generalmente. Por eso es que es importante que miremos siempre la realidad actual en el país. Por ejemplo, en esta primera semana, ¿qué actividades vamos a elaborar? Que elabore un hexagrama sobre los aspectos básicos de la tutoría. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a abordar? La tutoría, definición, concepción, fundamentos, finalidad y objetivos. Estos van a ser los conceptos básicos que vamos a desarrollar en esta semana. Siempre la estrategia formativa es el aprendizaje sincrónico a través de la videoconferencia y GIF. GIF significa gestión de información virtual, que tiene que ver con un estudio y trabajo individual autónomo. Esto quiere decir que las actividades se inician en las horas que tenemos de clase, pero no siempre se terminan en las horas. Por eso es que es importante que demanda un aprendizaje autónomo del estudiante. Y tienen ustedes toda la semana para que se pueda desarrollar esta actividad. ¿Con qué objeto de aprendizaje siempre contamos? Con recursos digitales y las guías de aprendizaje. Y en la otra columna tenemos el producto. ¿Cuál es la evidencia? Un hexagrama. Un hexagrama. Entonces, aquí señala portafolio digital. Todos los estudiantes ya tienen un portafolio digital que luego voy a compartir con ustedes.
es decir, el espacio portafolio que va a servir como un repositorio para que ustedes puedan alojar sus trabajos. En la segunda semana vamos a abordar la tutoría, las modalidades y perfiles. Es decir, cuáles son las modalidades de la tutoría, sus características, el perfil del tutor escolar y sus funciones. Entonces es importante que todos conozcamos cuáles son nuestras funciones como tutor y además estas están alineadas con los compromisos de gestión escolar, ¿correcto? Con uno de los compromisos de gestión escolar. Entonces es importante que esto ustedes siempre lo internalicen. ¿Y qué actividad aquí vamos a realizar? Vamos a realizar un cuadro comparativo de las modalidades de la tutoría y del perfil del tutor. Las mismas estrategias y el producto o la evidencia de aprendizaje es un cuadro comparativo. Si ustedes observan, hay una relación muy intrínseca entre actividades y productos. En la semana 3 vamos a abordar áreas de la tutoría escolar. Aquí es la implementación de la tutoría escolar en el aula. Vamos a dar una mirada al desarrollo evolutivo del estudiante. Hay un conjunto de áreas que es importante que ustedes esto lo conozcan. El área social, por ejemplo, el área de la convivencia, el área del aprendizaje, etc. Entonces, aquí vamos a elaborar un cuadro comparativo de los aspectos más significativos de las áreas de la tutoría escolar. Y tenemos aquí un cuadro de análisis de obstáculos para reconocer verdaderamente que esas áreas hay un conjunto de necesidades. ¿Cuáles son esos obstáculos que frecuentemente tiene el docente tutor? Las mismas estrategias. En la semana 4 vamos a abordar la tutoría en el contexto de la institución educativa y comunidad. Los roles de los miembros de la comunidad educativa. Un diagnóstico tutorial en la tutoría educativa. Entonces, aquí la actividad es que sensibilizar al equipo directivo, docentes y padres de familia la participación activa de los roles en la institución educativa. Y como evidencia tenemos que se elabore un afiche de promoción de la tutoría. Aquí se entiende que ustedes, interesados por los grandes problemas que tenemos en la sociedad y que no existe todavía en una totalidad, que los padres de familia asuman la atención por los estudiantes en términos de aprendizaje de sus hijos. Entonces aquí se pretende que ese afiche promocione la importancia de la tutoría en toda la comunidad, padres, docentes, equipos directivos. En la semana 5 vamos a abordar el marco normativo de la tutoría escolar. Esto es importante porque tenemos los compromisos de gestión escolar. Entonces, hay un compromiso que vincula directamente a lo que se refiere a la convivencia, a la gestión de la convivencia. Entonces, vamos a abordar de esos 5 compromisos, el 5º compromiso de gestión escolar, que tiene que ver con la gestión de la convivencia. Entonces, aquí vamos a sensibilizar al equipo directivo de la importancia de la tutoría escolar y los instrumentos de gestión de la tutoría. Y vamos a escribir una carta de liderazgo dirigido al equipo directivo para que valore esa importancia de la tutoría escolar a partir de ese marco normativo que tenemos. En la semana número 6 elaboramos un producto integrador. Este producto integrador es el producto de ciclo, por así decirlo, porque vamos aquí
abordar los instrumentos de gestión escolar en la tutoría, como si ustedes en algún momento asumieran el cargo de coordinador de la tutoría, tienen que tener un plan anual de trabajo, un PAC. Y ese PAC está integrado, o está, mejor dicho, vinculado con este diagnóstico tutorial en la tutoría educativa a través de un FODA. El plan emerge de ese diagnóstico que ustedes elaboran. Luego tenemos, si ustedes en algún momento van a asumir la tutoría en un aula, tienen ustedes que tener su diseño de programación anual de la tutoría, sus unidades y sus sesiones y su material digital. Entonces, aquí se pretende que se inicie en la semana 6, en la semana 8 que se presente un avance, para que en la semana 16 el producto integrador esté terminado. Al menos un plan anual de trabajo, un diseño de programación, una unidad y una sesión. Entonces, para esto, es un informe de producto integrador. En la semana 7 vamos a abordar todo lo que es la escuela solidaria, libre de discriminación. Esto porque es importante que en las escuelas el tutor comprendan que queremos escuelas inclusivas, queremos escuelas solidarias, y eso tiene que pasar por comprender cómo se da esa relación y cómo, directa o indirectamente, actitudes y comportamientos están orientando a la discriminación, a la xenofobia y educación. Entonces, aquí vamos a sistematizar situaciones que se representan en los medios de comunicación peruanos y que promueven mensajes de xenofobia u odio. Vamos a trabajar carta a la comunidad educativa. Esta es nuestra evidencia de aprendizaje. En la semana 8, la sociedad como sociedad. Vamos a entender aquí que la escuela es un espacio pequeño, por así decirlo, pero que internamente en sus relaciones son tan igual como lo que sucede en la sociedad en general. Educación como espacio social, ciudadanía, respeto, clima y convivencia escolar. Tenemos aquí a los jóvenes que enseñarles a ser ciudadanos. No esperar todavía que salgan de las escuelas para recién asumir esos roles de la ciudadanía. En la escuela se va formando desde pequeñitos. Entonces, vamos aquí a identificar acciones en la institución educativa que evidencien respeto a los estudiantes y cómo éstas contribuyen a una convivencia saludable. Y vamos aquí a proponer una evidencia de aprendizaje, un esquema de acciones. Un esquema de acciones. Y hacemos luego la evaluación respectiva. Luego, en la segunda unidad, vamos a trabajar todo lo que es diseño de estrategias para la gestión de la convivencia escolar que reflejen una comprensión del impacto de las emociones en el aprendizaje. Entonces es importante que una vez que ya he conocido los fundamentos de la tutoría, he reconocido claramente cuáles son las modalidades, las áreas, ya tengo cómo hacer un plan tutorial, ¿correcto? Entonces, ahora en la segunda unidad se desarrolla todo lo que es la convivencia escolar, cómo se gestiona la convivencia escolar. Y para esto, en la semana 9, por ejemplo, tenemos aquí dos aspectos muy básicos. Hay la sesión autoformativa, que ustedes mismos la van a realizar. Ustedes mismos la van a realizar. Hay dos tipos de sesiones. La sesión autoformativa, que es la que ustedes tienen una semana para realizarla, y tenemos las sesiones sincrónicas, que son estas, en tiempo real. Entonces, en las sesiones autoformativas, vamos a desarrollar términos básicos y enfoques. Términos básicos y enfoques transversales. Esto ustedes ya lo han desarrollado
se está ahora dando énfasis con la tutoría. Por eso es que es autoformativa todo esto. Aquí elaboro un material de difusión con la información más relevante sobre los términos básicos y los enfoques transversales para la gestión de la convivencia escolar. ¿Y qué tenemos aquí como producto? Material de síntesis para la comunidad educativa. Luego, en esta misma semana, desarrollaremos emociones, vínculos afectivos y aprendizaje. Vamos aquí a sistematizar la importancia de las emociones y vínculos afectivos en el aprendizaje y la convivencia escolar saludable. Vamos también a identificar información central sobre las 3 líneas de acción. Esas 3 líneas de acción tienen que ver con la promoción, con la atención, y tenemos como resultado un afiche donde se promocione las líneas de atención de la convivencia escolar. En la semana 10 tenemos manejo de emociones, la conciencia emocional, la autorregulación y habilidades socioemocionales. Vamos aquí como actividad a plantear una respuesta pertinente ante una situación que afecte la convivencia escolar. Y vamos a trabajar un esquema de análisis a partir de todo esto. En la misma semana hay una sesión autoformativa. Los prejuicios en escuela. Prejuicios y estrategias para reducirlos. Aquí se plantea una respuesta pertinente ante una situación que afecte la convivencia escolar. Y se le va a elaborar una propuesta para reducir un prejuicio. Siempre en las escuelas tenemos los prejuicios, ya sea en los estudiantes o con los docentes. La semana 11 tenemos una sesión sincrónica, mediación de emociones. Vamos aquí a abordar todo lo que es la diversidad, el consentimiento, la mediación de emociones, la regulación y la validación, como estrategias importantes para poder gestionar las emociones. Vamos aquí a abordar como actividad, plantea una justificación, acciones concretas y estrategia de seguimiento para una propuesta de mejora de la gestión de las emociones. Y tenemos como evidencia de aprendizaje una propuesta de mejora para la gestión de las emociones y las relaciones interpersonales. En la semana 12 vamos a abordar una sesión sincrónica, promoción de la convivencia escolar. Vamos aquí a abordar la promoción de la convivencia escolar, la participación democrática, condiciones e instancias de participación. Vamos a proponer acciones de mejora para una problemática de la convivencia democrática. Y acá elaboraremos una ficha de análisis y propuesta. Y tenemos una sesión autoformativa, la participación estudiantil. Entonces, aquí se aborda todo lo que son espacios de participación del estudiante, cómo se promociona esos espacios, y como actividad tenemos proponer acciones concretas para la implementación de un espacio de participación estudiantil que favorezca la convivencia democrática. Y se pide como evidencia un formato de análisis con propuesta de acciones. En la semana 13 tenemos normas de convivencia, definición, elaboración y normas y pasos. Aquí vamos a crear un flujograma sobre la elaboración participativa de las normas de convivencia. Y producto es un hexagrama de acciones. Y en esa misma semana tenemos una sesión autoformativa, disciplina positiva y medidas correctivas. Vamos aquí a tomar como estrategias la disciplina positiva, la amabilidad y firmeza y medidas correctivas. Entonces se propone acciones para que, en este caso el directivo, promueva una actitud restaurativa
a su comunidad educativa. Entonces aquí vamos a tomar el rol directivo, porque ustedes en algún momento van a asumir ese liderazgo pedagógico. Y se propone un esquema de acciones. La semana 14 vamos a abordar en la sesión sincrónica la naturaleza del conflicto. Definición, fuentes, estilos de comportamiento y elementos del conflicto. Vamos aquí a analizar una situación del conflicto que generalmente sucede en la escuela y vamos a plantear una propuesta de resolución. Y se le va a entregar aquí un formato de análisis de conflicto de la institución educativa. Del mismo modo, en esta semana tenemos una sesión autoformativa, mediación del conflicto. Vamos aquí a abordar la mediación del conflicto, la comunicación afectiva y la negociación. Son estrategias que van a contribuir a la resolución de los conflictos. Y como evidencia tenemos un cuadro de análisis. En la semana 15 vamos a abordar los tipos de violencia escolar y protocolos de atención. Aquí tenemos ya una normatividad del ministerio de cómo se debe de actuar tanto el directivo como los docentes en situaciones de este tipo de violencia. Definición, tipos de violencia y protocolos de atención. Vamos aquí a elaborar una historia sobre la base de un tipo de violencia considerando el contexto y los actores y brindar recomendaciones para su abordaje. Y como producto tenemos historia de violencia y recomendaciones para atención de un caso. Y también tenemos la prevención de la violencia escolar. Esto va a ser una sesión autoformativa. La prevención de la violencia escolar. Prevención de la violencia escolar, acciones preventivas y un árbol de problemas. Propone un trabajo para realizar una intervención, prevención de la violencia escolar y una ficha de plan de intervención. En la semana 16 tenemos la evaluación en línea y la presentación del producto integrador, que tiene que ver con lo que hemos abordado en la primera unidad, pero que aquí ya se está presentando y se está terminando. Las estrategias metodológicas son las clases virtuales, la videoconferencia, las tutorías de investigación para realizar todo lo que es el FODA, que esté orientado al producto integrador, que se presenta los instrumentos de gestión escolar en la tutoría como coordinador de tutoría, un plan anual de trabajo, como docente tutor, un diseño de programación anual de la tutoría, una unidad, una sesión y un material digital. El estudio autónomo, que vienen a ser las actividades autoformativas que demanda el tiempo y atención para que ustedes lo puedan desarrollar. Y van a estar siempre en el portafolio digital. Y es importante la interacción en el entorno virtual. IF significa información en entorno virtual o interacción en entorno virtual. ¿Ya? Foros, discusiones, diálogos. Y tenemos aquí el sistema de evaluación, que es una síntesis. Aquí está la primera unidad, está la competencia, aquí sustentado, cuáles son los criterios. Elabora un producto integrador sobre los instrumentos de la gestión tutorial articulado con los compromisos de gestión escolar y el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Cuál es mi proceso formativo? Está por semanas, miren, en cada semana, ¿qué es lo que pido? Elaboro un hexagrama, un cuadro comparativo, elaboro un cuadro comparativo de los aspectos más significativos de las áreas de tutoría. Aquí va una carta que sensibiliza al directivo, a los padres de familia. Elaboro el producto integrador. Aquí se elabora una sistematización, una identificación de acciones y el producto como tal, en cada una de las semanas respectivas. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Está la evidencia calificada. ¿Qué evidencias voy a calificar? ¿De qué sesión? La sesión 2, en la sesión 4, la sesión 6
la sesión 7, la sesión 8, y cada uno con sus porcentajes. Todo el proceso formativo, 70%. Y la parte final, 30%. Del mismo modo, tenemos la segunda unidad. La tutoría y consejería es también online y está orientado al producto integrador. Esto es en esencia, jóvenes, todo lo que aborda el sílabo de tutoría y gestión de la convivencia.